Buenas noches, mi nombre es Andrés Armando Pérez Niño, pertenezco a la Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En estos momentos voy a realizar el trabajo propuesto para software de ingeniería. Entonces, en primer lugar nos piden la instalación de MATLAB o Scilab. Entonces, como vemos, aquí está. Instale Scilab. Bueno, entonces, en primer lugar, lo que me piden es que realice un programa en MATLAB o Scilab donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema de divisor de tensión, a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay entre ellas. Los datos que se requieren los debe ingresar el usuario. Bueno, entonces para realizar esto, yo lo hice de esta forma. Divisor de tensión. Yo aquí señalé con el slash caída de tensión. Cuando se coloca el doble slash, no lo tiene en cuenta el programa. Este CLC es para que se borre los datos que no pertenecen al programa. Entonces se borra y vuelve a iniciar todo. Este es un comando de entrada en el que, digamos, el usuario hace lo que se le pide ahí. En este caso nos dice ingrese el valor de la intensidad. Entonces i igual a input y ahí sí le mando la orden que ingrese el valor de la intensidad. Lo mismo aquí ya en R1 igual a input ingrese el valor de la resistencia. Como me piden dos resistencias, hice lo mismo aquí con R2, ingrese el valor de la resistencia 2. Después lo que hice fue generar las fórmulas para la caída de tensión. En este caso la caída de tensión es igual a la intensidad por la resistencia. Como nos piden la caída de tensión en dos resistencias, entonces pues lo coloqué aquí con la misma fórmula, pero lo único que varía es la resistencia. Después hice un comando de salida, this. En él lo que voy a generar es el resultado de esta operación. Pero entonces para que esa operación se me genere, tengo que hacerlo con este comando que se llama string. String es como para que el programa desarrolle esta fórmula. Y entonces lo único que hago es etiquetar cómo se llama la fórmula. En este caso es B1. Entonces, en B1. Entonces, lo que escribí ahí es el valor de la caída de tensión en R1 es, ahí me tiene que botar el resultado. Por lo que ya dije. Gracias al string me va a botar la operación. Esto se va a dar en voltajes. Y lo mismo hice para la segunda fórmula. Entonces vamos a ver cómo funciona el programa. Entonces me dice ahí, ingrese el valor de la intensidad. Digamos que es 40. Bueno, ahí me lo pidió otra vez, no sé por qué. Ingrese el valor de la resistencia 1, digamos 20. Otra vez me lo pidió.
Bueno, bien, ahí me lo generó. El valor de la caída de tensión en R1 es igual a 800 voltios. Y el valor de la caída de tensión en R2 es igual a 800 voltios. Listo. Eso era lo que me pedían en el primer problema. Entonces ya en el segundo, me pide que realice un programa en MATLAB o Scilab donde sea posible calcular el valor de la corriente en cada uno de las resistencias que conforman un sistema divisor de corriente, formado por dos resistencias a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuirá en el sistema. Entonces lo mismo, el usuario tiene que ingresar pues los datos para que le genere eso. Entonces vamos otra vez a Scilab. Entonces aquí qué hicimos. Entonces aquí me piden es divisor de corriente, ¿sí? Pues hicimos prácticamente lo que hicimos en el anterior programa, ¿sí? Lo mismo, utilizamos el input, esto lo generé, IT es igual a la intensidad total y dos resistencias. Cada una de esas le di un comando. Lo primero que me piden es ingresar el valor de la corriente total. Después me piden ingresar el valor de la resistencia 1 e ingresar el valor de la resistencia 2. Después generé la fórmula. Primero etiqueté pues las fórmulas, ¿sí? Para después meterlas aquí en el string. Entonces la fórmula nos dice que divisor de corriente es igual a la intensidad total por la resistencia que se va a estudiar, en este caso es R2, dividido en la suma de las resistencias, o sea, R1 más R2, ¿sí? Entonces ya en la segunda es lo mismo, pero entonces como vamos a analizar la resistencia 1, entonces va la intensidad total por la resistencia 1 dividido por la suma de las resistencias, ¿sí? Esa es la fórmula. Entonces después generamos otra vez un comando de salida, ¿sí? Disp, el cual me diga el valor de la caída de corriente en R1 es, y me bota el resultado. El resultado me lo bota otra vez con el string. String, el string i1, string i1, i1 es este. Entonces es para que me desarrolle toda esta operación. Para eso es el string. Entonces, y acá, no se alcanza a ver muy bien, pero se ve que este resultado, como ese caída de corriente, entonces se da en amperios. Y aquí, bueno, el dis otra vez, pero entonces ya aquí lo único que varía es que se hace en la otra fórmula, entonces I2. Ya, así estaría la programación. Bueno, vamos a ver cómo corre el programa. Entonces, bueno, aquí por ejemplo para eso era el CLC. Entonces aquí lo que me dice es que si borra lo que está en la consola. Ahorita vemos, mira, aquí está la consola y me borra todo, ¿sí ve? Entonces, ingresa el valor de la corriente total. Digamos que es 50. Bueno, otra vez me la pidió. No sé qué pasa ahí. Listo, 50.
Ahora me pide ingresar el valor de la resistencia 1. 20. Ingrese el valor de la resistencia 2. 30. Otra vez, no sé por qué me la pide otra vez. Bueno, y ahí como vemos, ya me manda el resultado, pero con lo que ya había escrito en el DIS. Entonces me dice ahí, el valor de la caída de resistencia en R1 es 30 amperios. Y el valor de la caída de la corriente en R2 es 20 amperios. Bueno, listo. Entonces ya haríamos el segundo. Entonces, bueno, iríamos al tercero. Dice, realice un programa que capture el valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios y almacene en un primer arreglo el valor del voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. Y en segundo arreglo el valor de la resistencia en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Una vez se han generado los dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circulan con la resistencia en unidades de miliamperios, microamperios, nanoamperios y kiloamperios. Bueno. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Unidades de voltaje y resistencia. Cálculo de unidades de voltaje y resistencia. Bueno, hacemos lo mismo. CLC para lo que les había comentado. Que sale aquí el letrerito. Que si borramos todo y inicia otra vez. Entonces, aquí le damos una variable, otra vez B igual a input. Ingrese el valor del voltaje. ¿Sí? Entonces me pides unidades de voltaje y resistencia. Me pides calcular las unidades de voltaje y resistencia, pero transformadas. Bueno, entonces aquí ya lo que me pide es este es de voltios, ingresa el valor de voltios, y aquí ingresa el valor de la resistencia en ohmios, ¿sí? Entonces aquí ¿qué hacemos? No sé si se alcanza a ver bien. Bueno, en esta parte, esta es la primera, la dejé como BC igual. Entonces, aquí lo que dice para transformar el voltaje, entonces lo que hago es generar una fórmula, entonces B por 1000 para que me dé los kilovoltios. Y después ya, aquí ya lo que inicio es B por 1 E a la 6. ¿Sí? Aquí esto es, primero van kiloamperios, después va megaamperios, que sería esto, que sería los voltios por 1 por 10 a la 6. Después hacemos microvoltios, entonces ya en vez de multiplicarlo, los voltios, por 1000, entonces aquí ya se dividen porque es micro, entonces, y lo mismo aquí, aquí esto representa 10 a la 6, entonces los voltios dividido en 10 a la 6, y aquí es los voltios dividido en 10 a la 9, que estos son, me parece que nanovoltios quedaría, y lo mismo hacemos con las resistencias, pero entonces esta resistencia, lo único que cambian aquí es que estos ya no son en voltios, sino estos son en ohmios. Entonces aquí, bueno, ya estas son las fórmulas que ya tenemos.
lo que yo hice fue generar un comando de salida disp en que me dé las unidades de voltaje, las nombré cada una, kilovoltios, y las hice en orden, en el mismo orden que están acá, ¿sí? Entonces, aquí hacemos lo mismo. Como vemos, aquí está el string. Y pues señalé, digamos aquí es BC, entonces string entre paréntesis BC, para que me genere esa operación, esta operación que está acá. Entonces, y eso obviamente tiene que estar pues en voltios. Lo mismo hice para esta operación aquí, pero entonces lo único que va a cambiar es, digamos aquí era en kilovoltios, entonces ya aquí va a ser kiloohmios, megaohmios, miliohmios, cambias el nombre, ¿sí? Pero pues la operación pues va a ser la misma. Entonces, aquí al generar, digamos, dar estos dos valores, ya me va a generar todo este mensaje y fuera de eso los resultados. Lo mismo acá. Bueno. Aquí ya me piden ese. Después me piden que adicional a eso, hacer un tercer arreglo. ¿Sí? Hacer un tercer arreglo que dice el valor de la corriente que circula por la resistencia. Entonces, me toca hallar primero el valor de la corriente, ¿sí? Entonces, el valor de la corriente es la misma intensidad. Entonces, intensidad es igual ¿a qué? Al voltaje sobre la resistencia, ¿sí? Entonces, como vemos, aquí está la fórmula, ¿sí? Entonces, lo que hacemos de la corriente total, corriente es igual a, bueno, mejor dicho, el valor de la corriente que circula por la resistencia se halla con esta fórmula, ¿sí? Y aquí obviamente hago el string otra vez para que me desarrolle la operación. Esto obviamente como es corriente se va a dar, como ya habíamos dicho, en amperios, ¿sí? Bueno, después, o sea, dado este resultado, ¿sí? El valor de la corriente que circula por la resistencia, a eso transformarlo en miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios, lo que ya habíamos hecho acá. Entonces, únicamente hacemos la transformación acá, que está la operación. Y otra vez el dis, escribiendo las transformaciones que nos piden, miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios. Y aquí escribo string con la operación que tiene que desarrollar. Obviamente aquí a lo último es en amperios, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo funciona este. Bueno, le damos acá a reproducir. Mira, aquí otra vez, así sepa que si borramos. Entonces, si borramos, ingrese el valor del voltaje. Entonces, 20. Ingresa el valor de la resistencia en ohmios. 40. Otra vez 40. Y me genera todo, como vemos ahí. ¿Se acuerdan los mensajes que les había dicho? Entonces ahí están las unidades de voltaje
en kilovoltios, megavoltios, microvoltios, nanovoltios. ¿Sí? Ahí están todos. Y después están los resultados de cada uno. En orden, según como los empecé a leer, kilovoltios, megavoltios y así. Milivoltios, microvoltios y nanovoltios. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la resistencia. Pero entonces la resistencia en vez de voltios, en vez de kilovoltios, cambia esa ohmios. Entonces kiloohmios, toda esa cuestión. Kiloohmios, megaohmios, miliohmios, microohmios, nanoohmios. Y otra vez me genera aquí los resultados. ¿Sí? Bueno. Después, lo que se hace, ¿se acuerda la última operación? Que era, nos tocaba calcular el valor de la corriente que circula por la resistencia. Entonces, en este caso, con 20 voltios y 40 ohmios, nos va a dar 0.5 amperios. Y eso lo transformamos en miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios, megaamperios. ¿Cómo se refleja ahí? Bueno, ya en último me piden que realice un programa que capture el valor de n capacitancias, su configuración dentro de un circuito, ya sea en serie o paralelo, y con esos datos imprima el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se pueden reemplazar. Bueno, y realmente ese lo intenté hacer, pero no me quedó muy bien. Bueno, pero pues más o menos aquí el valor de n capacitancias. Bueno, lo primero que hice fue lo mismo. Entonces lo primero, pues yo me pregunté, ¿no? Bueno, yo me pregunté qué era eso de capacitancias. Entonces, pues, primero me tocó averiguar toda la cuestión. Entonces, capacitancia es igual a los condensadores, ¿sí? Entonces, pero yo lo dejé ahí como capacitancias. Entonces, lo primero, otra vez genero un comando de salida. Ingrese el número de capacitancias, ¿sí? Después, las capacitancias se dividen en dos, una en serie y la otra en paralelo. Este vector se deja así sin la operación porque después se va a definir. Se va a definir acá. ¿Sí? ¿Cómo se va a definir? Con un ciclo que captura el valor de n capacitancias. Entonces el ciclo va en for, que va desde i. ¿Sí? Mira ahí ven. Desde i igual a 1 hasta n. Bueno, aquí ya señalamos a este vector que no lo habíamos señalado. Aquí lo nombramos. Y le hacemos una salida input, el cual nos ingrese el valor
del string i, o sea, que nos genere, que nos haga esta operación, ¿sí? Después, para transformar eso, entonces generé esta fórmula. Y por último, pues ya leí la esta de salida. Y aquí le digo pues la capacitancia equivale para que llame el resultado de la capacitancia y con el string me desarrolle la operación de C. En este caso pues es esta, ¿sí? Y pues que eso me lo den faradios. Pero entonces tuve un problema ahí y no me salió el este porque pues al generarlo no me da, miren, pueden observar. Entonces ejecutémoslo. Entonces, bueno, vamos a ejecutarlo. Aquí está ingrese el número el número de capacitancias. Entonces, digamos, vamos a hacer cuatro capacitancias. Configuración, mira, ahí como se puede ver, está. Podemos escoger o serie o en paralelo. Entonces, en este caso, digamos en paralelo. Dos. Bueno, aquí otra vez me lo pide, no sé por qué. Y no sé qué pasó y me envió error. Error en la línea 17. No sé qué pasó. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado el video. Qué pena por la resolución del video. Pero pues ahí ayuda algo la explicación. Muchas gracias.